Porque pues es el día que nos visita Elizabeth Sapien. Elizabeth, ¿cómo estás? Excelente de mañana. Muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este tipo de temas, ya sabes. Perfectísimo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Elizabeth? Vamos a hablar ahora de lo que es el duelo patológico. Quizá ya muchas personas incluso conocen esto de las etapas del duelo y que el duelo es normal y todo eso. Pues en realidad es cierto, el duelo es un proceso de adaptación. Fíjate, aunque se escucha paradójico porque la gente dice, ¿por qué? Si empiezo a desestabilizarme y a pasar por etapas como ya sabemos, ¿verdad? De la tristeza, la ira, la aceptación y demás. ¿Cómo es que este es un proceso de adaptación? Pero en realidad sí es. Y cuando es patológico, es algo que ya no nos va a ayudar a adaptarnos, al contrario, ya va a generar un efecto contrario, ¿no? Y que hay que saberlo distinguir, porque todas las personas que han pasado y hemos pasado por pérdidas, pasamos por estos puntos, pero lo importante de esto es el poder distinguir, en este caso, de lo que es este duelo normal al duelo patológico, ¿no? ¿Cuánto sería el tiempo, Elizabeth? Por ejemplo, bueno, yo sé que cada caso es distinto, ¿no? Pero me imagino que habrá un estimado de decir aproximadamente en tantos años, 1 año, 2 años, no sé, ya debiste haberlo superado. Si no, estás en un problema. Bueno, sabemos que en lo psicológico no hay algo tan tajante, pero sí también lo que es el estudio del duelo te dice que es de 6 meses máximo. Quizá una prolongación a 1 año ya sería algo, un rango dentro de que cada persona es distinta, pero lo que es el parámetro de los 6 meses y máximo 1 año es ese rango para decir que esto es un duelo normal a es un duelo patológico, pero este es el tiempo. Aquí dentro del duelo patológico estamos hablando que hay como subduelos o subclasificaciones donde nos podemos dar cuenta que es patológico. El primero sería un duelo crónico, es decir, que no se le ve fin a esta etapa, que ya vemos que a lo mejor han pasado, como lo dices en el tiempo, 2 años, 3 años y la persona, a lo mejor escuchaba a una persona que preguntaba acerca de si era duelo patológico porque decía que después de 14 años tenía lleno el cuarto de fotografías de la persona o dejaba intacta su ropa después de 2, 3 años, imagínate, de la persona, o hablaba todo el día de la persona y ya habían pasado 14 años. Por eso estamos hablando de ya algún duelo crónico, ¿no? Que sería una de las primeras clasificaciones de estos duelos patológicos. Otra sería un duelo retrasado. Fíjate que también ocurre que la persona inhibe el dolor, inhibe el duelo. Cuando sucede la pérdida, hace como que no pasa nada, entre comillas, o parece que no pasa nada. De hecho, mucha gente en los funerales eso piensa de las personas que han perdido a alguien. Dicen, bueno, ¿por qué se ve tan normal el hijo, el papá, el esposo, la esposa? Y en realidad puede estar pasando también, aparte de la fase de la negación, puede estar pasando por un duelo retrasado, donde parece que no sucedía nada, pero esto hace que sea un duelo patológico porque pasa y transcurre el tiempo y entonces ahora sí le llega con más intensidad y le llega con síntomas que ya no son proceso de adaptación, que ya este duelo retrasado o inhibido lo hace un duelo patológico. Esa sería la segunda clasificación de este duelo patológico. La tercera sería la exagerada. El duelo exagerado, donde todo está muy intenso, está muy intensa la tristeza, está muy intenso el enojo, están muy intensos los síntomas, está la persona cuando se expresa del ser querido, de la persona que falleció, exagera totalmente su expresión y esto lo podemos notar sobre todo en este rango que pasa, como te digo, después de los 6 meses, 1 año. Y la última es el duelo enmascarado, donde la persona hasta niega que está pasando por los síntomas del duelo o dice, esto que me está pasando no tiene nada que ver con el duelo, o estos síntomas físicos, porque a veces el duelo enmascarado me empieza a dar lo que es una sintomatología física o una enfermedad física asociada al duelo y la persona dice, esto no es porque perdí a este ser querido, a mi ser querido. Entonces este duelo enmascarado es otra modalidad de este duelo patológico. ¿Qué te parece? Pues sí, muy complejo el tema, Elizabeth, sobre todo porque, por ejemplo, si tú pierdes a tus padres, pues sería como el proceso natural, ¿no? de la vida, perder uno a sus padres.
pero cuando se pierde a un hijo, me imagino que debe ser terrible, sí, ¿no? qué importante, porque sí se ha estudiado que hay duelos patológicos asociados a ciertas pérdidas específicas. Por ejemplo, imagínate a alguien que fallece en un accidente y está con su pareja y él no fallece, pero lo vio fallecer o se murió en sus brazos. Por ejemplo, esto sería una situación que, además de ser una pérdida ordinaria, genera una cuestión de un trauma, que hemos platicado acerca del trauma. Por supuesto que la pérdida de un ser querido como un hijo, o en general la muerte de un niño, un niño o una niña, es algo que puede generar este duelo patológico. Todo lo que esté asociado a una cuestión traumática, por ejemplo, una muerte violenta, un suicidio, alguna situación que causa una herida, una huella, recordando que estas situaciones de muerte son tan fuertes que generan un impacto, como si fuera inundar a la persona de las circunstancias, de tal manera que no tiene respuesta alguna para responder a este punto, ¿no? Como que se siente tan desbordado, tan rebasado ante una situación difícil. Oye, Elizabeth, fíjate que estaba viendo una vez un reportaje de una persona que había perdido a su hija y ella decía que lo había superado, y entonces pues como que le hacían ciertas críticas y ella se defendía. Decía, pues es que uno tiene que superar los duelos. Aunque haya sido el duelo de la pérdida más grande que pude haber tenido, que era de mi hija, yo tengo que reponerme y seguir con mi vida adelante. Y es como muy duro decir como eso. Que se ve mal. Se ve mal, o podría causar hasta cierta como culpa, ¿no? De decir, pues, ¿cómo que te vas a sentir bien? Claro que vivió un proceso, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, ¿lo sano sería eso, Elizabeth? Así es, llegar a ese punto de adaptarse y reincorporarse, y no de estar lamentándose, porque la gente a veces dice que ya está bien, pero dice es que la vida no está bien, la vida me hizo algo malo, y de alguna manera eso causa una interacción negativa. Claro que si pasó por un proceso está bien, solo que no lo haya inhibido, y me parece una respuesta sana. Correctísimo, Elizabeth, muchas gracias. ¿Dónde nos podemos comunicar con